vamos a pasar al siguiente tema. En esta parte, en los resultados, ustedes van a ver que en realidad la estadística va a estar muy asociada al diseño de investigación. Entonces, no es que la estadística vaya por su lado y la metodología y el diseño arquitectónico por otro. Van juntos. Entonces, vamos a ir analizando las características de qué debe llevar cada cuadro de resultados. Esto está específicamente elaborado para un proyecto de causalidad. Entonces, para quienes tienen un proyecto que es de tipo de prueba diagnóstica, entonces va a cambiar un poco la estructura. Entonces, en esta clase me voy a referir específicamente a los proyectos de causalidad. Y es importante, la estadística, si no tiene un contexto clínico que la soporte, no es comprensible. Podemos tener errores como el poner una variable como número de gestas, como una variable cuantitativa, y decir que la media de gestas es 1.6. Entonces, si bien estadísticamente es una variable cuantitativa, clínicamente no tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer en estas clases a partir de hoy es integrar la estadística al fenómeno de causalidad. Y van a ir viendo que todo tiene una razón de ser. Vamos a empezar desde la estadística descriptiva para conocer las características de la población y posteriormente ir haciendo comparaciones entre el estado basal y la asignación de la maniobra o entre la maniobra y el desenlace. ¿Para qué? Para que al final puedan ustedes hacer un modelo multivariado donde contemplen las variables potencialmente confusoras o modificadores del efecto. Entonces, cada uno de los cuadros que vamos a ir viendo tiene una secuencia lógica asociada al diseño arquitectónico. Vean, este ejemplo es el ejemplo de mi tesis de maestría. Entonces, yo quería hacer, hice una corte prospectiva. El estado basal fueron adultos clínicamente sanos. La maniobra era el nivel de ingesta de proteínas y mi desenlace era tasa de filtrado glomerular. Aquí ustedes pueden cuestionarme y me encantaría que me cuestionaran y me dijeran, ¿qué es un adulto clínicamente sano? Yo le llamé adulto clínicamente sano a aquel participante que no tuviera alguna comorbilidad conocida como diabetes, hipertensión, que no tuviera obesidad mórbida y que tuviera una tasa de filtrado glomerular mayor a 60 mililitros minuto. Entonces, estos son adultos clínicamente sanos. ¿Y qué opinan del desenlace? ¿Qué me podrían decir del desenlace? Que hace falta definir, o sea, sobre qué estamos hablando en cuanto a tasa de filtrado glomerular de desenlace, o sea, abajo de cuánto, ¿no? Ok, yo quería hacer una comparación únicamente de medias. La comparación, yo esperaba yo tomé como referencia los artículos descritos en población que ya tenía tasa de filtrado glomerular disminuida o enfermedad renal crónica terminal o que estaba a punto de iniciar tratamiento sustitutivo. Entonces, mi hipótesis era que la tasa de filtrado glomerular era menor en aquellos que tenían más ingesta de proteínas. Pero aquí esto es importante porque les voy a ir comentando a lo largo de la presentación los errores con los que yo me enfrenté. Los errores que tuve y que al inicio no consideré. Uno, entonces, tasa de filtrado glomerular es un marcador subrogado o un regulador intermedio. Si nosotros como clínicos quisiéramos evaluar de verdad si la ingesta de proteína impacta en la salud renal, pues no tendríamos que considerar la tasa de filtrado. En realidad, ¿qué nos preocupa a nosotros? Si un adulto sano, no sé, a lo mejor yo tengo 110 de tasa de filtrado glomerular y a lo mejor Lulú, que es mucho más activa que yo y que corre y que es delgada, entonces a lo mejor Lulú tiene 120 de tasa de filtrado glomerular, pero entre Lulú y yo
hay 10 mililitros. En realidad, en este momento, ¿eso impacta? Esas son las cosas que de inicio yo no pensé. Yo elegí tasa de filtrado glomerular porque a 7 años no iba a haber cambios especialmente importantes, pero como clínicos tendríamos que pensar que el desenlace final debiera ser enfermedad renal crónica. Uh-huh. ¿Y te referías al consumo elevado de proteínas en algún paciente, en alguna cosa en especial? Por ejemplo, ingesta de proteínas para el ejercicio, de la alimentación habitual, ¿o a qué te referías? Se evaluó la ingesta de proteínas en los alimentos, pero también el uso de suplementos alimenticios. Pero yo lo evalué con un cuestionario de consumo de frecuencia de consumo de alimentos, pero que evalúa el consumo en el último año. Entonces, por supuesto que ahí hay otro sesgo, el sesgo de memoria. ¿Quién se acuerda hace 11 meses cuánto estaba consumiendo? Entonces, son distintos tipos de sesgos que se van introduciendo en el proyecto. Lo ideal hubiera sido tener un mejor método cuantitativo de evaluar la ingesta de proteínas y no evaluar la ingesta a un año. Pero a veces ustedes tienen que ponderar, es una cohorte y requiere mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, ahorita vamos a ir viendo los sesgos que se presentaron. Así que con toda confianza, si ustedes identifican algún sesgo o un error, ya a lo largo de los años, creo que he aprendido a hacer crítica con mi proyecto. Entonces, ese fue el objetivo general. Cuando nosotros revisamos los cuadros de resultados de algún artículo, en especial los del New England, siguen esta secuencia. Entonces, lo primero es empezar por el principio, estado basal. El cuadro 1 indica, solo vamos a utilizar para el cuadro 1 estadística descriptiva, que me ayude a comprender las características generales de la población, es decir, desde la edad, el sexo, la severidad de la enfermedad, si es que en ese momento tenían una severidad, el número de participantes, el grado, no sé, por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular inicial. Entonces, todo esto es en el estado basal. Solo hay una característica que se mete aquí y no es propia del estado basal, se refiere al desenlace, pero esto es lo único que sale de este contexto. Este cuadro descriptivo habitualmente en los artículos no lo mostramos, únicamente lo utilizamos para redactar un primer párrafo de resultados. ¿Por qué? Las revistas generalmente nos limitan el número de cuadros. Entonces, ustedes ponderan otras comparaciones o le dan más importancia a los modelos multivariados que a este análisis descriptivo. Lo deben llevar a cabo, pero no siempre lo muestran. Muestran solo la descripción de las características de su población. Entonces, esto implica solo estadística descriptiva. Si son variables cualitativas, mostrarán frecuencias y porcentajes. Si son variables cuantitativas, de acuerdo al tipo de distribución, mostrarán la media y desviación estándar o la mediana y rango intercuartil y la incidencia o la prevalencia de los sujetos que presentaron el desenlace. Esto es muy importante porque yo les decía que cuando estaba revisando el marco teórico de mi proyecto, tomé como referencia estudios realizados en población con enfermedad renal crónica. Entonces, esta población se comporta distinto. Por supuesto que en los pacientes que tienen ya daño renal, que están en estadio 4, en estadio 5, o que están en prediálisis o ya en diálisis, estos pacientes, por supuesto que deben limitar la ingesta de proteínas para disminuir el número de complicaciones. Pero, ¿qué pasó? En los sujetos adultos, pues la información no era tan contundente. Pero al momento de yo plantearme mi hipótesis, pues dado que la mayor parte de los artículos provenía de pacientes con daño renal, la hipótesis la planteé de esa manera, que la tasa de filtrado glomerular disminuía en aquellos pacientes con ingestas más
elevadas de proteínas. Por eso es tan importante que ustedes siempre volteen a ver las características generales de la población de su proyecto, pero también de cualquier otro artículo, porque la respuesta de la maniobra puede ser distinta dependiendo las características generales de la población, la severidad, el tiempo de evolución. Por eso es tan importante. Entonces, creo que yo omití esa parte, no la contemplé, me parecía que se iba a comportar de la misma manera y esto lo entendí ya hasta que tuve el análisis de resultados, hasta que estaba elaborando la discusión. Entonces, esto es muy importante, que siempre describan las características generales de su población. ¿Sale? Entonces, vamos hasta aquí. Espérenme. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Doctora, ¿eso que comenta sería entonces un sesgo de ensamble inadecuado, o sea, de la población que se incorporó al estudio? O más bien, es que no sé cómo decirlo, como que no se contempló en relación a la literatura que estaba reportada en ese momento. Claro, yo lo defendí a capa y espada, ¿no? Como todo abogado, encontré el material que pudiera justificar mi proyecto. Lo defendí hasta el final, pero sí, ahora viéndolo en retrospectiva, es un ensamble inadecuado porque el efecto de la ingesta de proteínas fue tan pobre que a 7 años pues no se observó nada. Y es tan pobre que a lo mejor a 20 años yo podría observar solo una diferencia de 10 mililitros. Entonces sí, tienes razón. Aquí yo pude haber hecho algo distinto. En lugar de haber escogido solo a sujetos sanos, pude haber elegido a pacientes que ya tenían, por ejemplo, cómo se comportaban aquellos con diabetes, con hipertensión, con síndrome metabólico. Quizá ellos tenían un riesgo distinto. Entonces, sí, Pau, es un sesgo de ensamble inadecuado. Gracias. Yo tengo otra duda. Sí. Soy Yasmín. Aquí, en el momento que estaba la maniobra, ¿cómo tú anticipaste que los pacientes iban a tener una ingesta alta? ¿O solamente tomaste el grupo y del grupo ya después analizaste lo que una ingesta baja, mediana y alta? Okay. O sea, ¿cómo la dosis, por decir algo? Entonces, no, ¿cómo determinar que se iban a tomar o no? Entonces, este es un estudio de cohorte, lo que implica que el sujeto decidió a qué grupo se asignó. Él decidió su ingesta de proteínas. Ah, ya. Lo que hizo fue crear, esto lo vamos a ver justo hoy, cuando no tenemos datos de referencia de una variable, como este es el caso, solo sabemos, de acuerdo a la OMS, que es una ingesta alta o una ingesta baja. Aumentada o no. Entonces, lo que yo hice fue dividir la ingesta total de toda la población en 3 niveles y hice algunas combinaciones. Entonces, lo que yo comparé fueron los sujetos que al inicio, en el estado basal, tenían ingesta baja e ingesta alta y que permanecieron así los 7 años. Esos fueron mis contrastes. Por supuesto que tenían muchas categorías intermedias. Los que tenían ingesta baja y después la aumentaron, o los que tenían ingesta intermedia y luego la aumentaron o se quedaron igual. Entonces, lo que actualmente comparamos son estos extremos. Lo que yo hice estas combinaciones. De esta manera es que yo determiné el nivel de ingesta de proteínas. Lo mismo para ustedes. Si están midiendo un ángulo, si están determinando el valor de algún parámetro que no se tiene referencia para nuestra población, entonces lo que hacemos es hacer percentiles o quintiles o cuartiles. Dividen los valores de esa población y los asignan por cuartiles o quintiles. Pues eso lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Pero esa es la utilidad, cuando una variable no tiene un parámetro conocido en la población. Cuando no podemos saber si el nivel bajo representa o se traduce una enfermedad
o la ingesta más alta igual se traduce en una enfermedad. Entonces, sin ponerle apellido, solo decimos tercil 1, tercil 2 y tercil 3. Y así es que hacemos las comparaciones. Listo. Ahora, esta parte es estadística descriptiva. Cuando ustedes hacen un cuadro de resultados, yo les sugiero que sigan la lógica clínica. Esto facilita al lector el poder entender los resultados y hace que ustedes se sistematicen y no cometan alguna omisión de alguna variable que es importante. Entonces, cuando ustedes hacen una historia clínica, ¿por dónde empiezan? Por la ficha de... Ajá. Pues primero por la ficha de identificación. Exacto. Sexo, edad. Primer motivo de consulta y ficha de identificación con Z, padecimiento actual. Ajá. Exploración física con signos vitales. Ajá. Parte terciaria, exámenes de laboratorio. Entonces, ese es el orden que ustedes deben seguir. Empiezan con la ficha de identificación, los antecedentes, después datos sobre su padecimiento actual, los datos que obtienen por el interrogatorio, por la exploración física, y culminan con los de laboratorio. Empecé con sexo. Yo empecé con sexo. Siempre tienen que identificar y poner el total de los participantes. No es lo mismo un estudio que tenga 50 participantes a uno que tiene 10,000 participantes. La traducción de los resultados va a ser distinta. Entonces, siempre el número de participantes y en este orden. Ajá. Esto facilita al lector el comprender los resultados y a ustedes evitar alguna variable que sea importante. Entonces, las variables cualitativas están representadas con frecuencia y porcentaje. Las cuantitativas para edad. Ceci, ¿qué tipo de distribución tiene la variable edad? Perdón, es que tenía apagado el... Esta es una distribución... Ay. Pues el rango está muy... Sería... Es que no está en desviación estándar ni en porcentajes. Exacto. Ajá. Esa distribución anormal. Ajá. Se llama libre distribución. Ajá, libre distribución. Distribución. Ajá. Uh-huh. Entonces, lo que estás observando tú es la mediana. Sí. Y estos dos valores corresponden al rango intercuartil, percentil 25 y percentil 75. Es por eso que no estás identificando un solo valor y hay dos valores. Entonces, esta variable, a simple vista, y al igual que ingesta de sodio, tienen libre distribución. Muchas gracias, Ceci. Sí. Ahora, vamos a ver la variable tasa de filtrado glomerular. Entonces, vean cómo la primera parte fue la parte clínica, los antecedentes, y estoy culminando este cuadro mencionando los laboratorios. Entonces, aquí, en los laboratorios, tengo tasa de filtrado glomerular. Ahora, tasa de filtrado glomerular, ¿qué tipo de distribución tiene, Mario? Es normal. Ajá, exacto. Entonces, si tiene distribución normal, va con media y desviación estándar. Aquí es importante, muchas veces queremos representar todo con media y desviación estándar, como si todo tuviera distribución normal. Entonces, ustedes, dependiendo del tipo de distribución, pueden ir mezclando las variables. Siempre tienen que especificar, entonces vean, así como lo hicieron en su base de datos, las variables cuantitativas, entre paréntesis, deben incluir las unidades de medición, de igual forma en sus cuadros de resultados. Y aquí, con subíndices o superíndices, especificar a qué se refiere o cómo están resumiendo esta información. Entonces, en este caso, se está resumiendo tasa de filtrado como media y desviación estándar y creatinina
como mediana y rango intercuartil. Por supuesto que esto es importante, porque a la hora de hacer los contrastes entre grupos, pues para esta variable de creatinina, yo tendría que usar una prueba no paramétrica, dependiendo del número de grupos, o utilizaría U o utilizaría Kruskal-Wallis. Y para esta tasa de filtrado glomerular, para esta variable, yo utilizaría TD-Student o ANOVA, al tener distribución normal. Por eso es tan importante. Y todo esto tiene que ir coincidiendo. No se vale que aquí la pongan como distribución normal y a la hora de hacer los cálculos o las pruebas estadísticas, utilicen una prueba no paramétrica. Entonces, todo tiene que ir llevando esta secuencia y esta lógica. Ahora bien, seguimos todavía en el estado basal. En un ensayo clínico, lo que hacemos es contrastar ahora en el siguiente cuadro. El siguiente cuadro se llama 1.5. Así lo encontraron ustedes en el artículo 14 que les envié. ¿Por qué creen que el cuadro se llama 1.5? ¿Y qué contrasta? Yadira. Hola. Hola, Yadira. Es que el 1, pues esas son las características antropométricas de la población, Sí. y el 1.5 son como más características clínicas, ya ponen rangos. Ok, más o menos. Se llama Pau. Lo que ocurre es que ellas están en relación a la maniobra, ¿no? Las características de la población en relación a la maniobra. Ok. Pero ¿por qué no le llamo 2? ¿Por qué en el artículo es el cuadro 1.5? ¿Por qué del 1 me salto al 1.5 y por qué no me salto al 2? ¿No será que al ser una rama de lo que está, de las características de la población y en cuanto a la publicación de un trabajo, al limitar los cuadros, podría prescindirse? El que puede prescindirse es el primero. Este no. Este nunca pueden omitirlo. Lulú, Entonces, por ahí vas. Tiene que ver con que seguimos en el estado basal. El cuadro 1 está hablando del estado basal. Se llama 1.5 o le puso Juan 1.5 porque seguimos en el estado basal. Ahora, contrasto las características sociodemográficas. Decía Yadira que solo las sociodemográficas, también van las antropométricas, las variables clínicas, todo lo referente al estado basal. Pero ahora lo que yo voy a hacer es contrastarlo de acuerdo a la maniobra. ¿Y cuál es la importancia de este cuadro? ¿Qué sesgo me va a estar identificando este cuadro? En el Susceptibilidad. Exacto. Entonces, en un ensayo clínico que está aleatorizado, que la muestra es suficiente, que se llevó a cabo el proceso de aleatorización, lo que yo esperaría es que los grupos sean iguales sin importar la maniobra. Pero ¿qué va a pasar en un estudio observacional o en este estudio de cohorte? El investigador no lo asigna de forma aleatoria, es el paciente. Y seguro la ingesta alta de proteína a lo mejor va acompañada de más calorías, de mayor índice de masa corporal, a lo mejor de menos actividad física. Entonces, por eso es tan importante este cuadro 1.5. Pero seguimos contrastando características basales de acuerdo a la maniobra. Lo que idealmente esperaríamos es que todos los valores de P fueran no significativos y que hubiera diferencias solo en la maniobra. Esto va a pasar en los ensayos clínicos bien aleatorizados o con tamaños de muestra grandes. Pero ¿qué va a pasar en los estudios observacionales? Seguro vamos a encontrar diferencias significativas. Y esto es importante porque al final, cuando ustedes hacen un modelo multivariado, deben considerar estas variables en las que hubo diferencia. Aquí ya van a utilizar pruebas estadísticas. En el cuadro anterior no, eran solo medios y desviaciones o mediana y rango intercuartil. Aquí ya van a utilizar
pruebas estadísticas. ¿Qué prueba estadística podría utilizar para contrastar la tasa de filtrado glomerular, que ya vimos que tiene distribución normal, de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas? Nadine. Híjole, chi cuadrada podría ser. Ok, chi cuadrada. ¿Estás de acuerdo, Ale, con Nadine? ¿Podría ser también una T de student? Ok, T de student. Marco, ¿estás de acuerdo? Ya van dos pruebas, T de student y Nadine, que nos dijo que chi cuadrada. Hola. Yo creo que la T de student. Ok, va. Listo. Por ahí va. Bueno, es que aquí yo tengo una duda, perdón, no alcé la mano. Habla Ceci. Aquí serían tres mediciones, ¿no? O cada cuánto. Entonces no puede ser una T de students, porque estamos comparando, o sea, serían 2 tomas. Aquí serían 3 tomas o 3 grupos y se podría usar ANOVA o la otra Cruz-Wallis. Ajá, ok. Depende de, si fuera el desenlace, pero el desenlace no podría ser dicotómico. En este caso, si fuera dicotómico, tiene o no tiene, podríamos utilizar chi cuadradas. Exacto. Muy bien, Ceci. Entonces, por ahí, Marco nos dijo que él utilizaría TD Student. Es una prueba paramétrica, entonces la tasa de filtrado glomerular tiene distribución normal. Pero lo que nos comenta Ceci, ¿cuántos grupos tengo? Aquí hay 4 grupos. Entonces, se utiliza una prueba paramétrica para 4 grupos. Yo estoy comparando la tasa de filtrado glomerular de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas. Entonces, la prueba correcta es ANOVA. Nadine nos comentó que puede ser chi cuadrada. Chi cuadrada, Nadine, la podrías utilizar si en lugar de tener tasa de filtrado glomerular cuantitativa, tuviéramos como desenlace el desarrollo o no de enfermedad renal crónica. Entonces, como ven, muchas de las pruebas estadísticas ustedes las pueden adaptar, pero depende de clínicamente qué es lo que quieren mostrar. David. Sí, gracias. También se podría utilizar la Kruskal-Wallis que habían comentado Ceci para el uso para el análisis. Por ejemplo, lo podrías utilizar Kruskal-Wallis. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior mostramos tasa de filtrado glomerular con media y desviación estándar? Pero abajo de tasa de filtrado estaba creatinina, que estaba mostrada con la mediana y el rango intercuartil. Entonces, ahí, para creatinina, tú tendrías que utilizar la prueba Kruskal-Wallis o para la variable edad, que también tenía libre distribución. Entonces, a lo largo de su proyecto, van a utilizar muchas pruebas estadísticas y ahorita vamos a ir viendo cuáles fueron las que ocupamos y para qué variable. Doctora, Sí. un comentario más. Ahí hablando de si fuera no paramétrica y pudiéramos utilizar otra cosa con más de 3 grupos, sería, o sea, no sería más bien que usaran Friedman porque son relacionados los grupos. O sea, cuando es no relacionado creo que es Kruskal-Wallis y cuando es relacionado es Friedman. Lo que yo quiero comparar aquí es lo que pasó al final. Si yo quiero comparar la tasa de filtrado glomerular inicial y si esta cambió a lo largo del tiempo, entonces ocuparía una prueba para grupos relacionados. Pero en este caso, lo que yo quiero comparar es hasta el final. Es una sola medición. Entonces, por eso son grupos no relacionados. Lulu. Ok. En esto mismo de los grupos, si tienen o no relación, como acaba de decir que no tienen relación,
ahí habría que considerar, bueno, si tiene relación o no tiene relación es una. Y la otro punto a considerar es si la cualitativa de desenlace, si la variable de desenlace es ordinal o dicotómica, ¿no? Para hacer Spearman o coeficiente de phi. Exacto. Entonces, estos son datos importantes. De pronto, al inicio, ustedes tienen un plan de análisis estadístico, pero resulta que al final los datos no se comportan como ustedes esperaban. No tienen distribución normal, tienen libre distribución, o ya no les gusta la manera cuantitativa del desenlace y mejor deciden hacer grupos. Entonces, en este sentido es que ustedes tienen que ser flexibles y que la base de datos con sus pacientes ficticios les va a permitir ir explorando opciones. Y la opción que hace un ratito me comentó Francisco, por supuesto que es una opción válida. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Entonces, no es que en su proyecto de investigación utilicen solo una prueba estadística. Van a utilizar distintas, de acuerdo a los distintos pasos del diseño arquitectónico. Entonces, esta opción que Francisco comentó, claro que podría ser el que yo vaya describiendo cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Eso implica en un antes y después que sea una muestra o grupos relacionados y que yo tenga que utilizar la prueba de Friedman, o si hago solo 2 mediciones en un antes y un después, utilizaría una T pareada o T para muestras relacionadas. Entonces, vamos a ver cuáles son las pruebas estadísticas que yo utilicé. Entonces, hasta aquí vamos a utilizar las pruebas estadísticas. Entonces, vean, el comentario que hacía Yasmín al inicio es cómo yo las agrupé. Agrupé el nivel de ingesta de proteínas. Entonces, dado que no se ¿Vas para adentro? No se tenía un referente, lo que yo hice fue... ¿Hoy te toca? No. Cuartiles. Ajá. Entonces, hice cuartiles. Ahora bien, vean que aquí yo utilicé distintas pruebas estadísticas. En esto yo estoy contrastando entonces las características basales de acuerdo a mi maniobra. ¿Qué prueba estadística utilicé para la variable edad? Ahí dice es que una variable cualitativa de libre distribución. Ajá, taparles el pie del cuadro. Dice ahí que son representados como media, rangos intercuartilares. Cruz-Wallis. Exacto. Entonces, aquí yo utilicé la prueba de Cruz-Wallis para edad, pero para tasa de filtrado glomerular utilicé ANOVA, porque tiene distribución normal. Ahora, Nadine, aquí sí voy a utilizar chi cuadrada. Yo quiero contrastar sexo o quiero saber si impacta el sexo o si hay diferencias entre el sexo y el nivel de ingesta de proteínas. Esperaríamos que los hombres tuvieran una mayor ingesta de proteínas. Entonces, ahora, esto que está significativo, estas variables, si fuera un ensayo clínico, ustedes esperarían que todas estas variables, estos valores de P, fueran no significativos, es decir, que no hubiera diferencia, pero pues es un estudio observacional. Entonces, ¿por qué es tan importante? Cuando ustedes identifican que son variables significativas, cuando llega el momento de hacer su ajuste final o su modelo multivariado, tienen que ajustar por estas variables. Aquí hay una variable que es muy importante y se me pasó y se nos pasó a todos al momento de hacer el análisis. Tasa de filtrado glomerular. Les decía que yo quería ver a 7 años de seguimiento. Si en 7 años de seguimiento la ingesta de proteínas impactaba en la tasa de filtrado glomerular. Pero ¿qué pasa aquí? Este es el estado basal, es decir, antes de que yo empezara el seguimiento, vean qué pasaba. Los pacientes con ingesta baja de proteínas tenían más tasa de filtrado glomerular que los pacientes con ingesta alta. Entonces, pues aquí es necesario que yo haga un ajuste considerando la tasa basal. Aquí yo no sé por qué fue. Es el peso, pues, de toda la vida, de los antecedentes, del estilo de vida, de toda
de toda mi vida, ¿no? Entonces, desde aquí ya había diferencias. La ingesta de sodio también impacta. Entonces, la ingesta de proteínas no va sola, va con más calorías, va con más ingesta de sodio. Y también respecto a la edad. También la edad está impactando y esta pues también impacta en la tasa de filtrado glomerular. Mayor edad, menor tasa de filtrado glomerular. Entonces, es importante que aquí contrasten características basales contra la maniobra y que se identifican variables significativas. Al final, tienen que ajustar por la maniobra y estas variables que ya mostraban diferencias. De lo contrario, se va a presentar un sesgo, como ya lo habían dicho, de susceptibilidad. ¿Hasta aquí va todo claro? Sí, listo. Ahora, vamos a pasar ya del estado basal. Ahora tenemos que evaluar la maniobra. Por lo tanto, el cuadro ya es un cuadro 2. Ahora, yo voy a analizar la maniobra principal y maniobras periféricas. En un estudio de corte, acuérdense que los pacientes tienen que estar libres del desenlace. Entonces, si yo quiero ver enfermedad renal crónica como desenlace, yo tengo que garantizar que al inicio no tengan enfermedad renal crónica. O bien, si quiero evaluar como desenlace enfermedad cardiovascular, al inicio yo tengo que hacer algún estudio, un ecocardiograma, un electrocardiograma, para garantizar que están sanos. Entonces, aquí en el cuadro 2 yo voy a contrastar la maniobra contra la maniobra periférica. Entonces, al inicio yo les decía que los pacientes estaban sanos, pero a lo largo de 7 años hay pacientes que desarrollaron diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, que a lo mejor no hacían ejercicio, luego empezaron a hacer ejercicio, o que cambiaron su ingesta calórica. Estas son las maniobras periféricas. Por lo tanto, este cuadro contrasta maniobras periféricas que van en las filas y en las columnas va otra vez mi maniobra principal. Aquí otra vez, como en el cuadro anterior, si ustedes identifican diferencias significativas, entonces tienen que ajustarlo en su modelo multivariado, que les permite evaluar el efecto de muchas variables. Entonces aquí vean qué pasa con ingesta calórica. La ingesta baja de proteínas tiene 1.200 calorías. La ingesta alta tiene 2.400 calorías. Entonces, ¿de verdad será la ingesta de proteínas o es todas las calorías, más la grasa, más el sodio, más el peso? Y aquí una variable importante que mencionaron al inicio del estudio es la actividad física. La actividad física puede ser que una persona sí tome suplementos alimenticios, tome algún tipo de proteína, pero que haga que todas las semanas o todos los días corra por lo menos 10 kilómetros. Pues seguramente el impacto de la ingesta de proteínas en ese sujeto va a ser mucho menor. Entonces, ustedes tienen que considerar todas las variables que metieron en su diseño arquitectónico. Y luego, pasamos al cuadro 3. El cuadro 3 ahora ya evalúa el impacto de la maniobra en el desenlace. Listo. Este es mi cuadro 3. Se los puse con un error a propósito, porque esto fue algo que me retrasó muchos meses y cambió todos los resultados de mi proyecto. Entonces, vean, este es el cuadro 3. Ustedes pueden juntar el cuadro 3 y el cuadro 4. El cuadro 3 evalúa solo el efecto de la maniobra en el desenlace. Pero el cuadro 4 es el modelo multivariado, donde ustedes evalúan la maniobra, pero además las variables en las que observaron diferencias en el estado basal o bien las maniobras periféricas. ¿Qué observan? Aquí, entonces, esto es una ANOVA. Yo estoy comparando la media y desviación estándar. ¿Cuál sería tu conclusión con este resultado? Mariana, si vemos este resultado, ¿cuál sería tu conclusión?
Solo este resultado. Solo ese resultado. Espérame, doctora, estoy viendo la tabla. Sí. Pues realmente con ese resultado, o sea, la diferencia es mínima, ¿no? Ok, perfecto. Una mínima Estás pensando diferencia. como clínica. Muy bien. Entonces, clínicamente es el ejemplo que les ponía entre Lulu y yo, con una diferencia de 10 mililitros en la tasa de filtrado glomerular. Clínicamente, si estamos ambas sanas, quizá ella más que yo, pues no se traduce en nada entre esta diferencia de 10 mililitros. Pero si no tomamos en cuenta esta parte clínica y nos dejamos guiar por la estadística, diríamos que la ingesta de proteínas alta se asocia a menor tasa de filtrado glomerular. ¿Están de acuerdo? Abajo se comparan cada uno de los grupos y está un valor de P global. El valor de P global es 0.026. Esto quiere decir que las diferencias que estamos observando son significativas, pero es una limitación de ANOVA, que me da una P global, pero no me dice entre qué grupos hay diferencia. Por lo tanto, yo tengo que hacer una prueba POSOC. Esto lo vamos a ver probablemente en la siguiente clase. Aquí, entre el grupo 1 y el 2, vean, de 105 a 100 no hay diferencia. Entre el 2 y 3, tampoco, ¿no? 100 a 98. ¿Entre qué grupos hay diferencia? Entre el 1 y el 2 y entre el 1 y el 4. Ajá. Entonces, si asumimos solo esto, si nos quedáramos aquí sin hacer modelo multivariado, bueno, pues entonces se corrobora mi hipótesis y yo digo que la tasa de filtrado glomerular se ve afectada por la ingesta de proteínas y entonces les recomendaría que disminuyan su ingesta de proteínas. Qué triste. Ajá. Esto, pero pues ya vieron ustedes que clínicamente 10 mililitros en un sujeto sano no impacta. Probablemente impacta en un paciente que está con 15 mililitros y entre 15 y 5, bueno, pues probablemente ahí sí hay síndrome urémico, hospitalizaciones y una mayor mortalidad, pero aquí no impacta. Entonces, esta es la importancia de los resultados. Y luego, vean, yo lo ajusté por todo. Consideré todas las variables que pudieron haber confundido, como ingesta de calorías, alcoholismo, los niveles de HDL, triglicéridos, y aún se seguían manteniendo los efectos. Lo que nosotros esperaríamos en sus proyectos, si su maniobra está impactando, es que a pesar del modelo multivariado y de las variables de confusión, pues se siga manteniendo esta tendencia y este efecto. Entonces aquí se mantuvo por todas las variables que le metí. Pero ¿qué creen? Que hubo una variable que yo no metí. ¿Cuál creen que fue? Y les decía que desde el inicio ya había diferencias. Tasa de filtrado. Tasa de filtrado glomerular. Cuando yo metía la tasa de filtrado glomerular, cuando yo la metí, aquí no se los mostré, para que vean el impacto de un error, de una variable no incluida. Cuando yo la metía, ¿qué creen? Que esta diferencia toda desaparecía. Las diferencias no eran significativas. ¿Por qué? Porque desde el inicio los grupos ya eran diferentes. ¿Por qué eran diferentes? No lo sé, pero ya eran diferentes. Entonces, cuando yo lo ajusté, todo lo que hice en los cuadros anteriores perdía significancia. Entonces, mi conclusión al final es que en los sujetos sanos, adultos sanos, la ingesta de proteínas es segura y no impacta en la tasa de filtrado glomerular. Esa al final fue mi conclusión. ¿Por qué les comento todo esto? Para que ustedes vayan haciéndolo por pasos. Cada paso tiene una razón de ser. Por supuesto que ustedes lo que quieren corroborar es su hipótesis. Y a veces corremos a hacer el modelo multivariado, el cuadro número 4, y en el cuadro número 4, si no prestamos atención, como me pasó a mí en los otros cuadros de resultados,
van a llegar a una conclusión errónea. Entonces, lo ideal, y así lo iremos haciendo en estas clases, vamos a empezar por el principio, desde la estadística descriptiva y cuadro 1 hasta llegar al cuadro 4. No se lo pueden saltar, porque si se lo saltan, entonces van a tener sesgos. Sesgos de susceptibilidad, sesgos de ejecución, no sé si de detección, de transferencia. Entonces, es importante siempre que sean sistematizados y lo vayan haciendo en orden. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿No? Doctora, yo nada más. ¿En algún momento pensó en hacerlo, o sea, hacer comparaciones como pruebas relacionadas, o sea, del antes y después para ver en cada grupo si pasaba algo? Sí, fue uno de los análisis intermedios, pero ¿qué creen? Que ahí lo que yo observé, ¿qué es lo que pasaría con la tasa de filtrado glomerular con el tiempo? Lo que ustedes esperan es que disminuya, no que aumente. Entonces, cuando yo hice esto que comenta Francisco, lo que me pasó es que a los 7 años la tasa de filtrado glomerular aumentaba y no disminuía. Entonces, por supuesto que esto ya no hacía lógica ni sentido. Entonces, por eso es que yo no lo mostré. Este proyecto tiene sesgos. Este artículo no se publicó por los sesgos, por la implicación que esto pudiera tener. La corte que yo hice fue una corte retrospectiva. Tomé información que ya tenía. Entonces, con esto que comenta Francisco, por supuesto que todo el mundo me iba a cuestionar. Ahí hay un sesgo de detección, un sesgo de ejecución. ¿Cómo se midieron las creatininas? ¿Se midieron con el mismo método? No se midieron con el mismo método. Por lo tanto, al final, pues las conclusiones podrían tener impacto en la toma de decisiones. Entonces, por eso es que no se publicó. Pero a pesar de esto, yo creo que es de la base que más aprendí. De mis errores, por supuesto que aprendí. De ese momento donde vi que no estaba mi hipótesis, que no había corroborado la hipótesis, bueno, fue muy estresante, pero al final con lo que ustedes se deben quedar es que toda información es útil, aunque no se corrobore su hipótesis. Siempre al elaborar nuestra hipótesis tenemos dos alternativas, o que la corroboren o que no la corroboren. Aun cuando no la corroboren, es información que es valiosa. Pero ¿qué pasa? Que no tendemos a publicar la información que no es significativa. Pero también es importante. Ceci. No, era una duda, pero ya la aclaró ahorita que explicó. Ok. Listos. Yo tengo otra duda. Reforzando la parte, como hubiera sido modificado, deberían haber sido entonces laboratoriales hechos en el mismo sitio, con las mismas características y en el mismo tiempo aproximadamente, ¿no? Exacto. Porque entonces, quizá desde la parte del modelo arquitectónico, en el estado basal se incluirían esos aspectos, ¿no? Para aterrizarlo, para que todos fueran con las mismas características, por decirlo así. Claro, Yasmín. Por eso es que cuando ustedes hacen un estudio, lo ideal es que lo hagan prospectivo. Eso sería lo ideal. No siempre es factible. En el ABC, pues para llevarlo a cabo, ustedes tendrían que pagar los estudios. Los pacientes no podrían pagar un estudio para su proyecto de investigación. Entonces, no siempre es factible, pero estas son las limitaciones que impone un estudio que es retrospectivo. Que se tomen, que haya más errores en la medición, más errores, más sesgos de ejecución, que haya alguna variable que para ustedes sea importante y no se haya medido, que se haya medido a lo mejor en la segunda consulta, pero no en la primera. Entonces, estas son las dificultades que impone un estudio retrospectivo. Y aquí sería otro, por ejemplo, un cuadro diarreico agudo, un proceso de deshidratación, o sea, porque pues muchos de ellos pueden ser sanos, pero se tiene uno comorbilidades agudas, ¿no? No necesariamente de patología crónica. Entonces, aunque sean sanos, eso
también hubiese sido parte de una variable. Claro, pero dado que la información ya se había recolectado, pues yo ya no tenía esta manera de evaluarla. Ok. Y además, el cambio de ingesta de proteínas que tenemos de un día a otro. No es lo mismo si me preguntan la ingesta de proteínas hoy, que es miércoles, a si me preguntan la ingesta de proteínas a lo mejor el sábado o el viernes. Entonces, estos son aspectos que son importantes y que pueden dar un sesgo de ejecución. Por eso es tan importante que ustedes empiecen, y por eso siempre les estamos dando lata, y son los 4 semestres con diseño arquitectónico, pero esta es la importancia. Y ahora, la estadística no podríamos verla como algo aislado, es parte del diseño arquitectónico. David. Sí. Bueno, referente a lo que estaba hablando acerca de los sesgos, por ejemplo, aquí también se incluyeron algunos pacientes con diabetes y síndrome metabólico. El haber incluido también, por ejemplo, alteraciones en algunos laboratorios no podría llevar a lo que le llaman la colinealidad y que pueda tener ahí también otro, o sea, un sesgo que conllevara a una modificación en los resultados. Aquí para evitar esto, lo que dice David, evaluamos colinearidad. Por ejemplo, si yo evalúo diabetes y síndrome metabólico, esas dos variables, en síndrome metabólico está incluido diabetes. Entonces, lo que yo hice aquí, David, fue incluirlas por separado. Entonces, yo puse ácido úrico, triglicéridos, cada componente por separado. Aquí tenía 2 opciones, o meterlo por separado o patologías juntas, pero no podía haber metido hipertensión y síndrome metabólico y diabetes y síndrome metabólico, porque entonces se daba la colinearidad. Pero esto que tú comentas es importante. No pueden medir lo mismo 2 veces, porque entonces hay colinearidad y ya no sabemos entonces cuál es la variable real que está impactando. Gracias. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todavía no se cansan? No. No, ok. Entonces terminamos. Listo. Ahora, vamos a pasar a SPSS y vamos a pasar a estadística descriptiva. Ajá. Su siguiente tarea va a ser que a partir de su base ficticia me hagan el cuadro 1. El cuadro 1 general, donde solo me incluyan estadística descriptiva media y mediana o frecuencias y porcentajes. Ajá. Pero para esto necesitamos dar un pequeño repaso a cómo sacamos, cómo interpretamos las medidas de tendencia central, cómo sabemos si una variable tiene libre distribución o distribución normal, ¿sale? Entonces, esto es lo que sigue. Espérenme tantito. Ok. Listo. Bueno, aquí en el chat, Lulú, Edith, ellos me comentan qué pasa con un estudio de proceso. En un estudio de proceso, lo que se hace, vamos a hacer algún ejercicio a lo largo del curso. ¿Qué es lo que se hace? Se describen las características generales de la población y después las tablas, algo que es muy importante son las tablas de 2x2, donde contrasten en las columnas, ustedes contrastan el gol estándar y en las filas contrastan la nueva prueba diagnóstica. Ese sería el cuadro más importante. Esto lo que va a permitir es calcular sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos. De forma adicional, ustedes pueden hacer un nomograma de Fagan. ¿Esto qué implica? Que de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad, vaya a ir cambiando el valor predictivo positivo o negativo y la probabilidad de tener o no la enfermedad. Y de forma adicional, ustedes pueden hacer un modelo multivariado. Esto, para que quede claro, lo vamos a hacer y lo vamos a ver como parte del programa. Entonces, es sensibilidad, especificidad, valores predictivos, positivos y negativos. Si ustedes, imaginemos que queremos trabajar con dímero D
y que dímero D pretendemos que sea un marcador de alguna complicación en pacientes con COVID. Entonces, aquí, para esta variable que es cuantitativa, hay una opción que es hacer una curva ROC que permite encontrar un punto de corte en ese dímero D, que es el que me ayuda a predecir las complicaciones. Entonces, estas son las opciones para un estudio de proceso. Los cuadros cambian, pero el cuadro más importante es el de 2x2, donde contrastan la prueba diagnóstica, el gol estándar contra su prueba. Esto es lo más importante de ese artículo. Entonces, en general, estas son las características y vamos a ir haciendo más adelante ejercicios para que ustedes sepan qué pasa con un estudio de proceso y cómo ustedes evalúan la calidad de un artículo. Entonces, esto de manera muy breve, pero lo vamos a revisar con detalle más adelante. Perdón, pero las tablas son básicamente las mismas, ¿no? O sea, en el estudio de proceso, las tablas que vimos hoy básicamente serían las mismas. Solo la tabla que nos guía para tomar decisiones y para hacer todo es la segunda tabla, donde contrastan la prueba, su nueva prueba contra la prueba anterior. Y ahí, en lugar de utilizar chi cuadrada, de utilizar T de student, de utilizar ORs o riesgos relativos, lo que ustedes calculan es sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Eso sería lo que va a cambiar. Lulu. ¿Te refieres que en esa tabla 2 sería la tabla 2x2? Exacto. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Pero por supuesto que lo vamos a ver con alguna base que tengo. No tengo tantas de estudio de proceso, entonces podríamos hacer aquí dos cosas. Trabajar con alguna de ustedes, de las suyas, o trabajar con alguna de las que yo tengo. Si de aquí a que vemos ese tema ustedes lo completan, podríamos trabajar sin problema con una de sus bases. Listo. Bueno, pues vamos a cambiar de presentación. Doctora, ¿puedo hacer un comentario rapidísimo? También en algunas clases hemos visto que se puede agregar un diagrama de flujo antes de las tablas, que es como la forma en la que vamos seleccionando a la población, ¿no? A lo mejor yo empecé con una N de 200, pero de esos 200 no tienen el expediente completo, o bueno, sí, o lo que decía, los laboratorios no se los tomó donde yo estoy buscando en mi población, entonces eso también nos ayuda como a tener una idea más visual de cómo se hizo la selección de la población. Claro, y nos ayudaría a identificar si hay algún sesgo de transferencia, si hubo más pérdida en alguno de los grupos. A lo mejor el grupo que recibió el placebo tuvo más muertes, o por el contrario, el grupo que recibió el medicamento tuvo más pérdidas, pero no por muerte. A lo mejor el medicamento es tan maravilloso que suspendieron el tratamiento y dejaron de ir porque se curaron de inmediato. Entonces, sí, es parte de los resultados, el flujograma de selección de la población. Gracias. Vamos a hacer un pequeño repaso. No pretendo agobiarlos demasiado con esta parte. Agóbianos, no importa. No sé si revisaron los criterios. No nos dejes, ¿no? Luego soy tanto cosa que ya me alucinan al final del semestre. Entonces, si en algún momento es así, me dicen. Listo. Espérenme tantito. Quiero que repasemos rápidamente dos cosas que son importantes. La estadística que yo pretendo enseñarles, al igual que pues, el enfoque de esta maestría, es estadística clínica. Y está marcado ahí en negritas, de color rojo, más grande. Algo que deben contemplar
al hacer ahora su cuadro 1, es la lógica de las variables. Entonces, vean, en este estudio es un estudio de casos y controles donde se evaluaron factores de riesgo para cáncer de mama. Pero vean la manera de presentar estos resultados. Número de nacidos vivos, 3.6. Desviación estándar, 2.4. Número de abortos, 1.3. Desviación estándar, 0.6. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esto qué implica? Número de recién nacidos vivos, 3.6. Son 3 hijos y las piernitas del otro hijo, ¿o qué? Entonces, deben prestar atención a la manera en que están codificando las variables. Una manera de evitar este error, ¿cuál sería, Pau? ¿Tú qué harías si quisieras mostrar esta variable? O estas... Yo creo que ahí la pondría más bien, o sea, depende, perdón, depende más bien, como ya dijo, la clínica que se le quiere dar a esa variable, pero para que no nos quede con decimales, que es un error, pues no se pueden tener 3.6 hijos, tendríamos que ponerla como una variable cualitativa discreta, ¿no? Cuantitativa. Perdón, cuantitativa discreta. Okay. O sea, el número de hijos que se tienen. Ok, esa sería una opción. La otra es hacer rangos. ¿Cuántos pacientes tuvieron entre 1 y 3 o más de 3? Podría ser. Entonces, esto es muy importante. Ay, espérenme tantito, hay un ruido aquí espantoso atrás de mi oficina. Sonaba como que era la sierra que estaba cortando al paciente. Miren, hasta les traje... Sí, 4D. 4D en la clase. Déjenme ponerme los audífonos, a ver si con eso mejora el ruido. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño repaso de criterios de normalidad. ¿Recuerdan los criterios de normalidad? ¿De acuerdo? Sí. Okay. De todos Sí. Vamos a ver si con esto mejora. Entonces. Oye, muchísimo ruido. A ver si así mejora. Ok. Entonces, los criterios de normalidad, déjenme ver quién tiene. Sí. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Listo, gracias. Entonces, los criterios para saber si una variable tiene distribución normal o no es que la media, moda y la mediana son iguales, pero también que la curva es asintótica. Es decir, que hay valores decrecientes a partir de la media sin tocar el cero. Que si ustedes parten esa curva a la mitad a partir de la media, es simétrica al lado derecho y al lado izquierdo. Esto tiene que ver con el sesgo. Si una curva es simétrica, no hay sesgo. Y después, la kurtosis, que tiene que ver qué tan alta o aplanada está su curva. Si una variable tiene distribución normal entre la media y 2 desviaciones estándar, va a estar el 95% de la población. Y tenemos finalmente una prueba de hipótesis, que es ya sea la de Shapiro o la de Kolmogorov. Listo, ¿hasta ahí va todo bien? Sí. Y hay otra que es también la de pruebas mentales, ¿no? Que es cuando uno... Exacto. Métodos mentales. Métodos mentales. Estos son los métodos mentales. Cuando estas primeras partes, los métodos mentales, como diría Rodolfo. Entonces, cuando la media, moda y mediana son iguales y cuando que tenemos que observar que los valores sean clínicamente factibles. Entonces, esta sería una curva normal. ¿Qué es esto? Esto es un histograma de frecuencia. Si estuviéramos trabajando, a lo mejor con nuestra edad, entonces aquí tendríamos en el 0 la media de nuestra edad. A lo mejor la media de la edad va a ser 25 años de nuestro grupo, pero eso no implica que todos tengamos 25 años. Algunos de ustedes van a tener 30, o yo, que tengo 20. Entonces, es importante... Ay, déjenme moverme tantito, a ver si con eso disminuye un poco el ruido. Espérenme tantito. Listo. A ver si acá se oye menos.
Entonces, cuando una curva tiene distribución normal, tiene esta forma simétrica. Aquí, en el 0, es la media. A partir de la media, vamos a tener otras edades. Si fuera 25, bueno, pues aquí tenemos 20, 19, 18, 10. Es asintótica porque no toca 0. Conforme se van alejando de la media, los valores van a ser cada vez menos frecuentes. De este lado, en el eje de las Y, tendríamos la frecuencia. Entonces, la frecuencia más alta cae en la media. Los participantes caerían, la mayor parte de los participantes caerían aquí, en 25 años. Como ven ustedes, si contrastamos la frecuencia, pues va disminuyendo conforme se alejan de la media, por arriba o por abajo de la media. Esta característica de que van disminuyendo progresivamente sin tocar el 0, sí es la característica de la asintotía. Esto implicaría que la curva es asintótica. Entonces, después, la siguiente característica es que la media, moda y mediana caen en el mismo lugar. Si yo empiezo a ordenar los valores de menor a mayor, a la mitad tendría la mediana. Y como ven ustedes, la mediana es igual que la media. Pero además, la moda es el valor que más se repite. Entonces caería en el mismo lugar. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que incluye la flecha? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Esto? Esto es el intervalo de confianza al 95%. Entonces, de ninguna manera implica que la media tiene que ser exactamente igual a la mediana. O más bien, la mediana no es exactamente igual a la media. Aquí tiene que caer la media en este intervalo de confianza de la media. Si ustedes hacen un estudio y lo repiten 100 veces, van a tener distintas variaciones. Entonces, el intervalo de confianza de la media son los valores donde van a encontrar con seguridad el 95% de la media. Entonces, la mediana tiene que caer en este intervalo superior e inferior. No tiene que ser exactamente igual. ¿Me esperan tantito? Déjenme ver si se pueden esperar un momento para el ruido. Oigan, tenemos que hacer todos ya nuestra tarea para con el doctor Talavera porque no queremos que se enoje otra vez. Yo creo, ¿no? Sí, listo. Estoy de acuerdo. Gracias. Cuenta con Voy eso. a dar unos minutos. Sí, doctora, no se preocupe. Gracias. Entonces, este es el intervalo de confianza al 95%. ¿Esto les quedó claro? Sí. Sí, doctora, gracias. El otro parámetro para hablar de normalidad es que entre la media y dos desviaciones estándar está ubicado el 95% de la población. Ese es el otro criterio de normalidad. Ahora, la otra prueba para evaluar normalidad es las pruebas de hipótesis, la prueba de Shapiro y la prueba de Kolmogorov. Vamos a utilizar la prueba de Shapiro cuando tenemos menos de 30 participantes y la de Kolmogorov cuando hay más de 30 participantes. ¿Y esto cómo lo vamos a interpretar? Nuestra hipótesis nula es que la distribución es normal. La hipótesis alterna es que tiene libre distribución. Por lo tanto, si ustedes observan que un valor de P es mayor a 0.05, se quedan con la hipótesis nula y asumen que tiene distribución normal. Entonces, ahorita lo vamos a hacer en SPSS. Lo vamos a hacer en esta.
en SPSS. Entonces, acuérdense, en la mayoría de las pruebas estadísticas y de ejercicios que van a hacer en SPSS, van a ser con la opción de analizar. Por aquí me pusieron, nos había comentado que era mayor o menor a 50 pacientes. Fabiola, ¿te refieres a la prueba de Shapiro y Kolmogorov? Así es, doctora. Recuerdo que en el semestre pasado nos habían explicado, y bueno, por ahí leí que eran más de 50 o menos de 50 pacientes. A lo mejor estoy en un error. Bueno, lo que yo leí es que son 30 pacientes. Son 30 pacientes. En general, Shapiro se utiliza para ensayos clínicos que son muy pequeños o para estudios que son básicos donde trabajan con ratas o animales. Entonces, en ese caso se utiliza Shapiro, pero la mayor parte de las ocasiones lo que ustedes van a utilizar en la clínica es Kolmogorov. Gracias, doctora. Listo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, acuérdense que en SPSS casi todo es en analizar. Entonces, nos vamos a ir a estadísticos descriptivos. Para las variables cuantitativas, nos vamos a ir a explorar. Esta base se las voy a compartir para que ustedes puedan hacer ejercicios en casa. Y me voy a ir a la variable tasa de filtrado glomerular, que es CKD-EPI. La seleccionan y en estadísticos, si tuviera distribución libre, bueno, lo que vamos a utilizar son los percentiles. En gráficos, ustedes pueden seleccionar la opción de histograma y gráficos de normalidad con pruebas. Y le dan a aceptar. Entonces, vamos a ir haciendo el repaso hasta definir si tiene distribución normal o libre. Entonces, este es el cuadro que nos arroja SPSS. Para hacer entonces su cuadro 1, para si tuvieran esta variable, ¿cómo presentarían la variable? Como tasa de filtrado glomerular en media y desviación estándar o como mediana. Vamos a ir analizando punto por punto. Entonces, la media es de 91.6. Ahora, tienen el intervalo de confianza, que es de 90.7 a 92.5. Entre estos valores van a encontrar con una certeza del 95% a la media. Y la media es... Y luego tienen a la mediana. La mediana tiene un valor de 91.5. ¿Es igual la mediana a la media o no? ¿Se cumple ese criterio o no? Sí, se cumple. Se cumple. Entonces, no es exactamente igual a la media, que es 91.6, pero cae dentro del intervalo de confianza, que es de 92 a 90. Entonces, se cumple este primer criterio. Estos son los métodos mentales, donde ustedes, a ojo de buen cubero, van determinando si tiene o no distribución normal. Después, entre la media y 2 desviaciones estándar, estaría el 95% de la población. Entonces, 91 menos 36, ¿cuánto les da? 55. Ok, 55. ¿Y el superior? 125. 125. ¿Son valores que son clínicamente factibles? Sí. Ok. Entonces, se cumple esa plausibilidad biológica. Aquí dice que en esta base, el paciente con menor tasa de filtrado glomerular tenía 19 y el máximo tenía 229. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que verificar es que entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar, que estos dos valores caigan dentro del máximo y el mínimo. Entonces, ¿se cumple este parámetro?
Sí. Vale. Se los pongo en una diapositiva. Creo que en esta se podrá ver mejor. Esperen. Creo que este es como de pronto el punto más difícil de entender. Ay, no lo encuentro. Aquí sería con base a solo a los valores normales, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo solamente que sea fisiológicamente adecuado y si entra dentro de los rangos normales, entonces lo consideramos como normal en lo que se refiere a la filtración glomerular. Exacto. Ajá. Entonces, aquí se cumplen estos criterios. El 58 y el 128 están dentro de estos valores, por lo cual se cumple este criterio. Ojo aquí, porque podría ser que entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar, de pronto les salga un dato negativo. Imaginen que ahora la desviación estándar es de 40, 45. Entonces, 91 menos 90, ¿de verdad sería posible encontrar un paciente con 0.5 o con algún dato? Eso ya no es compatible con la vida, o sea, pues, eso ya no va. Si fuera así, este resultado ustedes lo tendrían que mostrar como mediana y rango intercuartil, porque no hay lógica y cualquier persona se los podría cuestionar. Después, pasamos a el valor mínimo y máximo es el valor del participante que tuvo el dato más bajo y el dato más alto. El rango es la diferencia entre el valor mínimo y el máximo. Ajá. Después, el rango intercuartil es la diferencia que hay entre el percentil 25 y el 75. 104 menos 78 me da 26. Ajá. El siguiente criterio es asimetría. Asimetría o sesgo. Esto, lo ideal es que fuera 0, si la curva estuviera perfectamente simétrica. El valor de referencia es más o menos 0.5. Entonces, ¿se cumple este criterio o no? Sí. Sí, se cumple. Y después, kurtosis tiene que ver con qué tan aplanada o levantada está la curva. Es más o menos 2. ¿Se cumple este criterio? Sí. Sí. En esta nos habían dicho que era 1. Aquí puede variar dependiendo el autor. Entonces, en algunos artículos, en algunos libros van a encontrar que es 1 o que es 2, más o menos 2. Okay. ¿Cómo podrían ustedes corroborarlo? El otro criterio es con la prueba de hipótesis. Aquí dice, en la prueba de hipótesis, tiene Kolmogorov y tiene Shapiro. Dice que los grados de libertad son 1722. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere al número de participantes, al tamaño de la muestra. Entonces aquí, 1722 es la muestra del total de participantes. Y después vamos a elegir Kolmogorov o Shapiro. Kolmogorov. Kolmogorov. Ok. ¿Y cómo lo interpretan? ¿Tiene distribución normal o tiene libre distribución? Ahí es de distribución normal. Ajá. Porque es al contrario del valor de P. Perfecto. Entonces aquí, si el valor es mayor a 0.05, dicen ustedes que tiene distribución normal. Entonces, P mayor a 0.05, distribución normal. Ajá. Entonces, al hacer su cuadro, tendrían que mostrarme tasa de filtrado glomerular con esta media, 91.62, más o menos la desviación estándar. Ajá. Y lo mismo tendrán ustedes que hacer para todas sus variables cuantitativas. Ahora, tenemos aquí nuestra curva normal, nuestro histograma de frecuencia. Doctora, si hubiera sido libre distribución por medio de la prueba estadística, que es Shapiro y Kolmogorov, si hubiera sido libre distribución, le hubiéramos puesto la mediana y el rango cuartil. Intercuartil, es decir, percentil 25 y percentil 50, que están en la parte de abajo. Ok. ¿Se acuerdan cómo saqué esto? Sí.
Ok. Si ustedes le dan clic a este botoncito que es azul con la flechita verde, les regresa el último paso o los últimos pasos. Entonces, aquí en Explorar, en Estadístico, elegí la opción de percentiles. Entonces, aquí, Lulu, si tuviera libre distribución, lo presentarías con la mediana, que es 91.5, y entre paréntesis, percentil 25, que es 78, y percentil 75, que es 104. Entonces, de una vez le pones percentiles para que si es de libre distribución, ya tienes la información. Exacto. Ajá. Para que no tengas que volver a regresar y obtener todos los cuadros. A simple vista, si ustedes le dan doble clic aquí a su histograma de frecuencia, aquí tienen una curvita, esta campanita. Si ustedes le dan clic en el histograma, les dibuja la curva. Entonces, esta sería otra manera donde ustedes visualmente podrían decir si es simétrica, si la ven asimétrica y si tiene o no distribución normal. Pero a veces no es tan seguro el decir que tanto es tantito, porque como ya vieron ustedes, en la simetría está un poquito asimétrica. Entonces, ¿qué tanto es tantito visualmente? Entonces, lo ideal es que vayan utilizando estos diferentes criterios. ¿Dónde echan aquí? Exacto. Dame un segundo. Que sean clínicos, tienen que ser clínicos. Ajá. Entonces, les mandé un artículo a su chat. Bueno, espérenme tantito. Nos falta para hacer su cuadro 1, ver cómo se calculan las frecuencias. Entonces, otra vez, en analizar frecuencias, y ahí eligen su variable, sexo. Nada más la eligen aquí y les va a dar ahora las frecuencias y porcentajes. Frecuencia y porcentaje. De esta manera ya tienen ahora sí los elementos para hacer su tabla número 1. Ahora, vamos a terminar esta clase siendo clínicos y críticos con ese artículo que les mandé. Perdón, Ivonne. Sí. Entonces, para las cuantitativas, le pones en analizar y en descriptivos. Analizar, descriptivos y explorar. Ajá. Esto para las cuantitativas. Ajá. Y para las cualitativas es en frecuencias. Exacto. Entonces, ahorita solo vamos a utilizar estas dos opciones, ¿sale? Gracias. Y ahora, para finalizar, para que vean que todos los artículos que ustedes encuentran, sin importar la revista, pueden tener algún error, vean, esto es lo que no quisiéramos que les pasara y que de pronto si ustedes están leyendo un artículo y encuentran estos errores, pues ya ni lo sigan leyendo, porque lo más probable es que las estadísticas se hayan elegido mal. Entonces, vean, este artículo compararon el efecto de la albúmina contra la solución salina y evaluaron si impactaba o no en la mortalidad. Por lo menos cuando yo era interna o estudiante, me enseñaron que la albúmina disminuía la mortalidad. Pero vean ahora el artículo del cual se derivó, o uno de los artículos. ¿Qué pasa con esto? Vean, dice, están comparando media, están utilizando media y desviación estándar para comparar los días que pasaron los pacientes en la UCI. En un grupo tuvieron 6.5 días, más menos 6.6 de desviación estándar. ¿Qué opinan de este resultado, Francisco? Pues la desviación es hasta más grande que la parte de la media, o sea, no hace lógica, ¿no? Ajá. Entonces, este es un error visual, es un error clínico que no hace sentido. Aquí lo correcto era mostrar el resultado en mediana y rango intercuartilo, percentil 25 y 75. Esto entre una desviación estándar y menos
2 entre la media y menos 2 desviaciones estándar, ya tenemos resultados negativos. Nadie puede tener menos días negativos en la UCI. Ahora, vean para ventilación mecánica. Pasa exactamente lo mismo. La media es 4.5, la desviación estándar es más grande que la media. Por lo tanto, entre la media y menos 2 desviaciones estándar, otra vez tenemos resultados negativos que no hacen sentido. Esto tiene una implicación porque si mostraron de esta manera los resultados, la prueba estadística que ellos ocuparon fue TED-Student, pero en este caso no es pertinente y podemos asumir resultados que no son confiables por utilizar la prueba incorrecta. Entonces, esto que no les pase, verifiquen siempre en los artículos o en su proyecto que tenga lógica clínica esos datos que están mostrando como media y desviación estándar. Si no se cumple ese criterio, bueno, entonces no se metan en líos, muéstrenlo como mediana y rango intercuartil y se acabó el asunto. Utilicen pruebas no paramétricas y nadie les va a cuestionar sus resultados. Entonces, esto sería todo para esta clase. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja o sugerencia. ¿Ninguna? ¿Todo claro hasta aquí? Suena increíble, sí, suena increíble que una revista se supone que de ese tamaño haya errores. O sea, eso es lo que a mí siempre me ha hecho no match, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en una revista de ese tipo pasen esas cosas? Entonces, a veces, o sea, no lo creo, pues. Entonces, como ven, se necesita ser clínico. Si uno no es clínico, no me sirve ser solo estadística, no me sirve solo aprender estadística, no les sirve a ustedes, tienen que ser clínicos. Entonces, vean, en cualquier revista, hasta en el New England, hay estos errores. Entonces, por eso es tan importante que lo vayamos viendo, desglosando, que lo vayamos analizando paso a paso. Entonces, su tarea para la siguiente semana es su cuadro 1 de resultados. Solo estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes, media y mediana. Y van a revisar el tema de TED-Student. Eso es con lo que vamos a seguir trabajando. Listo. Pues sería todo por hoy. Si no tienen algún comentario, alguna duda, damos por terminada la clase. Muchas gracias, doctora. Gracias, Ivonne. Gracias. Gracias. Nos vemos.